Oremos, hermanos. Padre Santo, una vez más gracias, Señor, por el gran privilegio de poder exponer tu palabra, de poder estar aquí, Señor, de poder, Señor, compartir algo que tú nos has revelado. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija, que sea tu Santo Espíritu que nos guíe, que nos enseñe, Señor, no solamente lo que podamos oír en esta mañana a través del mensaje que tienes preparado, sino también que podamos ponerlo en nuestros corazones para practicar lo que es lo que tú quieres. Que podamos salir edificados, que podamos salir, Señor, transformados a través de tu Santo Espíritu y que podamos, Padre Santo, ser luz a aquel mundo en tiniebla en el cual están muchas personas y muchos de nuestros conocidos. Padre Santo, quédate con nosotros. En tu santo nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Tal como la conocemos hoy en día, sin duda ha sido a través de todos los tiempos sometida a diversas y diferentes pruebas, persecuciones, exterminios y más básicamente durante el primer y segundo siglo de la era cristiana. Nuestros primeros padres fueron masacrados, fueron torturados, fueron golpeados y aún así ellos en ningún momento se desalentaron de predicar la palabra del Señor. Esto conllevó que en el siglo primero y segundo de la era cristiana, muchos de las familias, de aquellos que por primera vez recibían la palabra del Señor a través de la era apostólica y de todos esos grandes hombres que el Señor envió a predicarles, se esparcieran a los lugares del mundo, llevando el evangelio. Es increíble de sacara pudiera cambiar algo tan lindo y hermoso que fue el evangelio que tenemos hoy en día. La vida de ellos fue muy difícil, demasiado difícil, no como la vida cristiana que tenemos hoy en día. El ser cristiano en esos tiempos era una cuestión de muerte. Ellos eran constantemente azotados, castigados, encarcelados y por último muertos. Uno de estos ejemplos, y yo les quiero exhortar a ustedes, vamos a leer un poquito la Biblia más actual el día de hoy, así que les invito a que estemos atentos a las lecturas y que sigamos el transcurso del servicio y lo que el Señor nos tiene para el día de hoy. Uno de estos ejemplos los encontramos en el libro de Hechos, por favor, vamos abriendo el libro de Hechos en el capítulo 7, en el cual nos muestra allí el primer mártir de la historia que fue Esteban. Un varón, como dice las Escrituras y lo escribe, un varón lleno de gracia, lleno de temperamento, lleno de valentía, que se enfrenta a la clase religiosa de ese tiempo. Y él, decimos en el argot popular, les canta sus verdades, todo lo que ellos estaban haciendo mal hasta ese tiempo. Hechos capítulo 7, versículos 51 al 60, vamos a leer. Aquí Esteban le está hablando a la clase religiosa, se les ha parado de frente. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis.
Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Vemos aquí a un gran valiente, una apologista de la palabra del Señor, lo que decimos en teología, un defensor de la palabra del Señor, no dándole miedo, no dándole temor enfrentarse con la clase religiosa dirigente de aquel tiempo. Y yo me pongo a pensar, hermanos y hermanas, a este varón en estos tiempos de hoy en día, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, y encontrando las situaciones de los problemas cotidianos que en este cristianismo que se estamos desarrollando hoy en día, y viendo a alguien decir, yo me voy de la congregación, y Esteban preguntándole, ¿y por qué? Porque es que me miraron mal, porque el predicador o el líder dijo una palabra que no me gustó y yo me voy de aquí. ¿Se imaginan la cara de Esteban de lo que acabamos de leer? Realmente esta iglesia, la iglesia del Señor en la actualidad, ustedes me van a perdonar, la gran mayoría, no todas, porque vamos a ver hoy en día que hay excepciones y la palabra nos lo muestra. La gran mayoría de las iglesias en la actualidad desarrollan un cristianismo light, un cristianismo suave, un cristianismo delicado, que no se le puede decir nada antisonante porque ya el hermano o la hermana se quiere ir de la congregación. Ya el pastor está o los líderes están sometidos en cierta forma a presión de cuidar sus sermones y sus palabras para no herir la sensibilidad del oyente. Y es que, hermanos, esta iglesia primitiva nos muestra muchas cosas de las cuales hemos perdido, y es la valentía, es esa esencia de que el Señor nos da esa fortaleza para prevalecer delante de cualquier obstáculo que podamos tener. Aquí en este mismo Hechos, en este libro de Hechos, pero retrocedamos un poquito al capítulo 2, aquí en el mismo libro, vamos a encontrar nosotros solo 4 características muy sencillas de las muchas cualidades que ellos practicaban, pero vamos nomás a quedarnos con 4 por el día de hoy, en los cuales ellos en cierta forma depositaban ese seguir que apenas comenzaban ellos a experimentar. Allí en el capítulo 2, versículo 42, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 dice, solo ese versículo, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. 4 características tan sencillas que ellos practicaban en esta iglesia primitiva. Y vamos a tocar una por una rápidamente. La primera sería, perseveraban en la doctrina. Observemos que aquí ya los apóstoles habían comenzado a desarrollar la gran comisión de Mateo 28, no nos olvidemos. Y este episodio, en el orden cronológico, está sucediendo aproximadamente 50 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesús. O sea que ellos
No perdieron tiempo en esa tarea que el Señor les encomienda, ir a ser discípulos a todas las naciones. Ellos de una comienzan a predicar su palabra, y dice aquí que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No solamente los apóstoles, sus maestros, enseñaban, sino que aquellos nuevos creyentes les interesaba en aprender todo aquello que Jesús había enseñado. Se preocupaban por aprender de Jesús. Uno de los problemas que tiene muchas iglesias es la desidia por aprender la palabra de Dios. Tenemos que decirlo con honestidad. Yo me alegro mucho con mis hermanas y hermanas que venimos a la escuela dominical cada domingo a aprender un poco más de la porción de la palabra. Y yo quisiera ver a toda la iglesia no solamente disfrutando de un sermón dominical, sino también nutriéndose de las enseñanzas que da la iglesia, que da entre semanas, diferentes estudios y capacitaciones. Una iglesia que no persevera en la doctrina es una iglesia que comete errores, y es una iglesia que muy pronto su futuro no va a ser muy bueno. Pero aquí en ese versículo 42 había una característica de esta iglesia primitiva. Dice, comunión los unos con los otros, que traducimos a koinonía. En el versículo dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y en este mismo libro, capítulo 4, versículo 32, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y una sola alma. Un solo corazón y una sola alma. Eso nos lleva a pensar que nadie tenía una agenda diferente, si no era la agenda de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Una de las estrategias que usa Satanás en el día de hoy está en dividir las iglesias. ¿Por qué? Porque si las divide, son vulnerables. Una iglesia que no está unida, que no tiene las cosas en común en el Señor, es una iglesia que muy difícilmente marche en los caminos que el Señor ha establecido. Pero la comunión no comienza en la iglesia, hermanos y hermanas. La comunión comienza en el hogar, en la familia. La unión comienza en el hogar y la familia. La enseñanza cristiana comienza en el hogar, en la familia, no en la iglesia. Entendamos eso, que no nos podemos nosotros estar contentos con un servicio dominical. Tenemos que empezar a enseñar desde nuestros propios hogares. Un hogar que pasa una semana, 2 semanas sin abrir la palabra del Señor, es un hogar desprotegido y un hogar vulnerable. Tengamos en cuenta eso, hermanos. Vamos nosotros a poner cuidado cómo es que el enemigo trabaja. En el tercer lugar, o tercer punto de ese versículo 42, tenemos el partimiento del pan. Nos enseña que ellos no solamente estaban oyendo la palabra del Señor, no solamente la estaban dirigiendo, sino que también la andaban practicando en todo lo que ella mandaba, y en eso era la Santa Cena. El practicar la palabra del Señor es muy, muy importante. No solamente dice que seamos oidores, sino también seamos hacedores de ella. Entonces, nos manda a que debemos compaginar el aprendizaje ¿con qué? Con la práctica. En el número 4, por último, tenemos las oraciones. Una iglesia que ora, hermanos, una familia que ora, es una familia que permanece fuerte delante del Señor. El apóstol Pablo allá en este mismo libro de Tesalonicenses, capítulo 5, 16, dice, orad sin cesar. Doy gracias a Dios
y doy testimonio de ello en esta iglesia en la cual el Señor me ha puesto, que es una iglesia que ora. Y no es raro de que después de tanto tiempo y de tantas pruebas que hemos tenido, aún nos mantengamos en pie. Si vemos la sencillez de esta iglesia primitiva, era única. Era una sencillez donde estaban unidos de corazón, de alma, de espíritu, como bien lo acaban de oír. A pesar de todas las pruebas que ellos también tenían. No nos olvidemos todas las persecuciones a las cuales ellos estaban siendo sometidos. Acá en el libro de Tesalonicenses, vamos buscando el libro de Tesalonicenses en la Biblia, amados. Vemos algo muy lindo, muy lindo, muy hermoso. Y es una iglesia que a pesar de todas las tribulaciones y pruebas, es una iglesia que es ejemplar a las demás iglesias. ¿Qué pasa con esta iglesia? Esta iglesia es fundada ya por el apóstol Pablo, allá en el capítulo 17 de Hechos, en sus viajes misioneros. Y Pablo, un apologista, para mi concepto personal, el mejor de todos, lógicamente que muy por debajo de nuestro Señor Jesús. Él funda esta iglesia en unas semanas que él está en esa ciudad de Tesalónica y se enfrenta a mucha oposición, a muchos obstáculos, mas sin embargo él no se da por vencido. Yo les invito que allá en sus hogares, por cuestión de tiempo, lean ese capítulo 17 del libro de los Hechos. Pero lo que pasa es que es sometido tanta la presión después de 2 o 3 semanas de predicar la palabra allá, que tiene que salir y entonces se va a Atenas. Pero después de un tiempo queda en su corazón esa angustia, como él siempre lo manifestó en todas sus cartas, de todas las obras que él abría, que él predicaba. Él sentía un celo y una angustia porque esas iglesias marcharan lo mejor posible. Y entonces él dice en su pensamiento: quiero saber de esta iglesia cómo va. Y entonces manda a su pupilo, diría yo, a su estudiante, a su joven aprendiz Timoteo, a que averigüe qué está pasando allá con ellos. Y vamos ahí en el libro de Tesalonicenses capítulo 3, en el libro que les acabo de exhortar. En el capítulo 3 vamos a leer versículo del 1 al 6. Dice así: por lo cual, está hablando Pablo, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Me encanta para esto estamos puestos, hermanos. No para salir por cualquier palabrita que nos diga un hermano, una hermana, o incluso los mismos líderes o el pastor. Estamos puestos para estar aquí delante del Señor y dar la batalla. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador, que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de entre vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Aquí solo es un reporte de Timoteo una vez que regresa de la misión que le manda Pablo,
vaya esta hora y mire a ver cómo está, hijo mío. Y él viene solo con palabras que quiero que las leamos porque es un testimonio preciosísimo que tengamos en cuenta nosotros para nuestro futuro, porque es una iglesia que fue fundada, pero que tuvo que sobrevivir en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de tanto ahogo que había en esa región. Mas, sin embargo, vamos a leer en este momento capítulo 1 aquí en este mismo libro. ¿Cuál fue el reporte que trajo Timoteo de esa iglesia? Versículo 2. Les dije que íbamos a leer un poquito, mis hermanos. Yo sé que damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos que hablar nada. Hermanos, tremendo testimonio que estaba dando esta iglesia. No solamente era una iglesia joven, una iglesia sometida a presión, una iglesia sometida a persecución, sino que también se convertía en una iglesia evangelística y misionera, pese a todas las condiciones que tenían ellos en ese entorno. O sea, que nosotros, y hablaba de un evangelio, de un cristianismo light, que todo nos molesta, todo nos cuesta, pero a veces, mis hermanos, tenemos que retroceder un poquito lo que ha sido la vida de nuestros primeros hermanos cristianos. Y me encanta mucho porque les recomiendo que lean el libro de los mártires por John Fox, creo. Discúlpenme, el libro de los mártires se llama. Es un libro que debemos nosotros leer y apreciar mucho. Es una forma resumida de todo lo que ellos padecieron para que nosotros tengamos este tesoro que a veces realmente no le damos el valor que merece. ¿Y cómo se pudieron ellos mantener? Es muy parecido, ¿cómo se pudo esta iglesia tesalónica, se pudo mantener en pie? Bueno, muy parecido a lo de Hechos del capítulo 2. Aquí en el versículo 3 de Tesalonicenses dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Fe, trabajo, constancia en la obra del Señor. Eso es lo que el reporte que nos da Timoteo de esta iglesia. En este mismo capítulo, pero en este mismo libro, pero en el capítulo 2, 1 y 2, dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis,
también tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición una vez más. No solamente Pablo funda esta iglesia, sino que anterior a llegar a Tesalónica había pasado por Filipos y había sido golpeado, había sido ultrajado, mas sin embargo él no se da por vencido a lo que fue llamado, que fue a predicar el Evangelio. Yo creo que cualquiera de nosotros, muy respetuosamente lo digo porque, como le digo, hoy en día el cristianismo es un cristianismo sensible, que hay que cuidar las palabras, y esto es en todas las iglesias, hermanos. Pero yo creo que a la primera golpiza que tengamos nosotros, yo creo que vamos a cambiar nuestro modo de parecer. Hay mucho que aprender de nuestros primeros padres, y ellos eran personas realmente dedicadas con una vocación en lo que era la obra en Cristo Jesús. Dice aquí el apóstol de que antes de ir a ellos venían de Filipos y había sido golpeado, había sido ultrajado, mas sin embargo eso no le impidió para llegar allá a Tesalónica y fundar esa obra del Señor. En Apocalipsis capítulos 2 y 3 encontramos allí la historia y un mensaje muy fuerte a las 7 iglesias del Señor. Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Si no lo han leído, comiencen a leerlo, les recomiendo como parte de su crecimiento espiritual. Y allí hay 7 iglesias en las cuales el Señor les pasa, diríamos hoy en día, revista. Y de esas 7 iglesias, solo 2 salen avantes en esa calificación, si podemos decir, delante del Señor, que es la de Esmirna y que es la de Filadelfia. Las otras 5 no salieron muy bien. ¿Por qué? Porque habían sido permeadas, habían sido contaminadas por personas y falsas doctrinas que habían entrado a ellas. El Señor les dice muy claramente, y les dejo de tarea para que lo lean, si no cambian, ustedes voy a acabarlas, dice. Si no cambian ustedes a esas 5 iglesias, les voy a retirar mi candelero, o sea, me voy a ir de allí. Y eso es lo que ha pasado con muchas iglesias hoy en día. Y ese es el asunto, el por qué cada día vemos menos iglesias, porque han dejado introducir cosas que no debieron a sus iglesias. El apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, a la iglesia de toda Galacia, les estuvo una y otra vez amolestando respecto a esto, a su comportamiento, a su forma de comportarse, a su manera de presentarse delante del Señor. Hoy en día las iglesias miden su éxito por el tamaño de su membresía. Y es que las iglesias hoy en día, hermanos, y mucho de lo que vemos, se volvió una sociedad de estadísticas. Tú eres exitoso, tu compañía es exitosa, tu canal de televisión es exitoso, tu iglesia es exitosa, si tu membresía es alta. Desafortunadamente ya en las iglesias no se dice cuántas almas llegaron al Señor, sino cuánto creció tu membresía. Yo no veo al apóstol Pablo en estas lecturas que hemos tenido preocupado por el número de personas que llegaron allá. Preocupada era por la vida espiritual que es diferente de cada una de ellas. Eso es lo que debe de interesar. Ahorita que les nombré las 7 iglesias en el Apocalipsis, no veo al Señor Jesús recriminando a la iglesia de Filadelfia cuando les dice, por tu poca fuerza,
Poca fuerza en cierta forma es que era una iglesia, Filadelfia era una iglesia pequeña. Y el Señor no le dice, oh, es que tu iglesia está un poco pequeña y va a tener que molestarte. No, no dijo eso. Solo fue alabos y halagos a esa iglesia y dice, aunque tienes poca fuerza, has retenido mi nombre. Has retenido mi nombre. Eso es lo que nos debe importar. No debe importar mucho esas mega iglesias que vemos hoy en día, porque no sabemos si el Señor está pasando mismo revista allá y las está encontrando de igual forma que a las 5 iglesias que salieron mal en su calificación. Y vemos hoy en día muchos hermanos y hermanas de nuestra fe atraídas a estas iglesias porque presentan algo diferente, y ahorita vamos a hablar de eso. Presentan algo diferente y hay que tener mucho cuidado con lo que están presentando esas iglesias. Hay que tener cuidado cuando el pastor y los músicos, y no Dios, son los protagonistas. Tenemos mucho cuidado con eso. Volvemos ídolos a personas y nos olvidamos de los caminos de Dios. Muchas iglesias cambiaron su doctrina a través de los tiempos por la pérdida de las membresías, porque su mensaje no era el mensaje que ellos querían que les moviera. En cierta forma, ellos dicen el espíritu, pero yo digo sus sentimientos, sus emociones, y estoy hablando de las iglesias carismáticas, y cayeron en el error y comenzaron poco a poco a pervertir su doctrina. Cayeron en el sincretismo religioso, que quiere decir que hicieron de su doctrina, que era pura, como la iglesia de Pérgamo, cuando el Señor le dice que es que tú tienes allí a los nicolaitas, dejaron permear, dejaron introducir doctrinas dentro de aquello que el Señor ya les había establecido, y por eso cambiaron, ya dejaron su identidad en la cual el Señor les había mostrado. Entraron en el pragmatismo, o sea, la pérdida de valores dentro de la iglesia. Cuando usted pierde la identidad, también se vuelve una iglesia permisiva, y allí es donde yo quiero recalcar que ya es difícil cuando una iglesia cae entre esto porque se preocupa más por la membresía y no por predicar la palabra de Dios, comienza a dirigir sus sermones y su prédica para el gusto de la audiencia, pero no para la honra del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entraron en el ocultismo, en la idolatría, en la perversión de la música, en la mundanidad generalizada. O sea, iglesias al gusto del consumidor. Y como decimos en Colombia, venga que acá se le tiene. Aquí se predica lo que usted quiere porque usted es más importante. ¿O acaso me equivoco? ¿O acaso no vemos en la televisión iglesias donde el pastor ha vuelto el púlpito bailando merengue, bachata y bailes extraños delante de la congregación? Porque todavía eso es decente delante de Dios, dicen ellos. Claro, lo que ustedes no están viendo es que ellos quieren atraer personas que estén con ese mismo sentir, personas que vengan de esa condición caída del mundo, y entonces el mensaje que le está dando esa iglesia, ustedes no necesitan cambiar. No se preocupe, vea que aquí también se baila. Ese es el mensaje que está dando las personas, es el mensaje que está dando las iglesias hoy en día, que han pervertido la doctrina y se han dejado contaminar
de ese regalo tan maravilloso que una vez el Señor le dio. Para una iglesia verdadera se debe contar primeramente con un pastor guiado por el Espíritu Santo y que su única prioridad sea guiar al rebaño al bienestar espiritual. Lo repito, una verdadera iglesia comienza con un pastor en cual su única prioridad sea guiar a ese rebaño que Dios le dio, se lo encargó a un bienestar espiritual, lógicamente acompañado de un liderazgo que supla asumir también sus responsabilidades. Un pastor solo le queda muy difícil. Y es allí donde la congregación, nosotros hermanos, tenemos que perseverar en la palabra de Dios a tiempo y a destiempo para que podamos nosotros llegar a ser buenos apologistas o defensores de la verdad. Porque allá las cosas están muy malas y ahorita voy a hablar sobre eso. La apologética, es una rama de la teología que enseña a los estudiantes y a la iglesia a cómo defender nuestra fe de las diferentes doctrinas engañosas o pervertidas que hay allá afuera. Cómo poder debatir a través de las Escrituras lo que es bueno y lo que es engañoso. No sé si ustedes yo creo que sí han visto ustedes pastores que me quedo aterrado de su trayectoria, que ya están predicando que ya estamos en la tribulación y que muy pronto vamos a pasar a la gran tribulación, y lo están predicando hoy en día. Yo digo, caray, ¿cómo así? Entonces yo me quedé y mi iglesia se quedó. O sea, ¿qué pasó aquí? Claro, pero el conocimiento de la palabra de Dios me lleva a comprender del error tan grande en que está esa iglesia, en que está ese pastor, porque aún el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Y eso no permite al enemigo hacer su obra inicua que tiene preparada. Qué tan importante es, hermano, que nosotros seamos apologistas y que nos convirtamos y nos interesemos en aprender la palabra del Señor. No nos debemos confiar y debemos salir de la comodidad del culto dominical, con todo respeto. Debemos trascender un poco más en ser personas perseverantes en nuestra doctrina y asumir nuestras responsabilidades para cual el Señor nos llamó. No debemos tener miedo, hermanos. Echémosle un repaso, y por eso quise traer este tema al día de hoy. Echemos un repaso a todo lo que sufrieron ellos para que nos dé fortaleza, y no porque un hermano o una hermana, el pastor, un líder, le alzó un poquito el tono de voz o le dijo una palabra que no era de su agrado, esté saliendo por la puerta, hermano. La iglesia de Dios ha entrado en un estancamiento tan grande que ya las iglesias han comenzado a ser rotativas en el sentido de membresía. Ya no es que vengan nuevos miembros a la iglesia, sino que personas que se salieron por una u otra cosa que no les gustó, fueron a otra iglesia, y así están en círculos, pensando que en la otra iglesia va a encontrar la iglesia dichosa y todo eso. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con lo que andamos buscando. Para terminar,
Policarpo fue un obispo de Esmirna, casualmente, una de las dos iglesias que pasó la prueba delante del Señor. Este pastor de esta iglesia fue discípulo de Juan y a su vez fue maestro de Irineo. Y Policarpo, en medio de esas persecuciones que habían en ese tiempo, estoy hablando del comienzos del siglo II, donde Policarpo fue apresado, él fue llevado ante el procónsul. Allí el procónsul le da en cierta forma otra oportunidad y le dice: Policarpo, ¿no sabes que todo el mundo está en contra de ti? El César te da la última oportunidad para que te arrepientes y niegues a Jesús, llamado el Cristo. Eso lo sabemos por Josefo y Tácito, historiadores de ese tiempo. A lo que Policarpo respondió al procónsul, le dijo: durante 86 años he servido a mi rey y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Queridos hermanos, hermanas, pongamos más esfuerzo, más dedicación a la obra de Dios. Sigamos el ejemplo de aquellas personas que dieron su vida para que tengamos el cristianismo que tenemos hoy en día, un cristianismo que está al alcance de nosotros, pero que también exige valentía, exige constancia, exige perseverancia, exige oración. Yo les exhorto, mis hermanos, de que seamos más asiduos de la palabra de Dios y que, aunque no siendo una iglesia perfecta, la única iglesia perfecta la tenemos en los cielos, si sigamos manteniendo como una iglesia verdadera que predique la palabra y que nos esforcemos para el bien común, para todas aquellas personas que en estos momentos están pereciendo sin el conocimiento de nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra en este momento. Ella nos habla, Señor. Ella nos dice realmente con claridad lo que tú quieres en nosotros. Perdónanos si somos desobedientes, si somos apáticos, si no la apreciamos, Señor, del modo que tú quieres. Gracias por aquellas personas que dieron la vida, nuestros primeros hermanos cristianos, esa iglesia primitiva, que nos dieron un ejemplo verdadero de cómo es llevar la cruz, de cómo es soportar la prueba y las tribulaciones en medio de la adversidad. Permítenos, Señor, buen Dios, que podamos nosotros aprender más y más cada día de ellos, de ese ejemplo que tú nos dejaste primeramente, y que podamos ser una iglesia que se acepta delante de ti a la hora que tú nos quieras pasar revista. Que podamos, Señor, tener una buena calificación delante de tu presencia. Que podamos decir, que tú puedas decir también como aquella iglesia pequeña de Éfeso: bien amada Iglesia Cristiana Unida, que aunque en esos tiempos tenías poca fuerza, retuviste mi palabra. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, en tu santo nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén.